de fiesta. Hoy es la Virgen de Candelaria, la celebración, la presentación del Señor es propiamente la fiesta católica que se celebra, pero todos dicen el Día de la Virgen de Candelaria. Este día se celebra. Usualmente habían grandes fiestas, tremendo, todo el día en Sonsonate y al final un gran carnaval así en los sonsonatecos. Creo que hoy por el COVID pues va a estar bastante restringido eso. Así amanecemos esta mañana saludando a todos los amigos que desde Sonsonate también se conectan con nosotros. Recuerde, Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23 y la forma más fácil, tvx.com.sb. También a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, Twitter y también en nuestro canal de YouTube Informa TVX. Un saludo especial para todos nuestros hermanos de la zona oriental del país que a través de Canal 9 de La Unión nos sintonizan, San Miguel, Morazán, La Unión y las islas del Golfo de Fonseca. Y también un saludo muy especial para toda la gente de la zona de Washington, Maryland, Virginia, que a través de la voz de Washington Media también se están conectados ya en este momento en toda esa zona de los Estados Unidos, salvadoreños interesados, por supuesto, en su país. Esta mañana de martes vamos a platicar con un prominente empresario nacional, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Javier Simán está conmigo. Vamos a platicar sobre lo que le está pasando a nuestro país. Javier, gracias por venir con nosotros. Muy fino siempre. Gracias, Julio. Buenos días. Es un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a tu audiencia, especialmente a los compatriotas en Estados Unidos. Gracias, Javier Simán. Con nosotros esta mañana los periódicos destacan. La prensa gráfica dice: condena unánime ante violencia política. Todos tienen que condenar este acto de forma inmediata. El Salvador no debe volver a la violencia del pasado, ha dicho el congresista estadounidense Jim McCover. No debe El Salvador volver a la violencia del pasado. También otro congresista, Gregory Mears, dijo: es esencial que El Salvador no regrese a aquella violencia política de su pasado. También los gremios nacionales han dicho: hay un clima de violencia electoral propiciado por el presidente del país, ha dicho un comunicado firmado por ANEP, FUSADES, FUNDE y otros. FESPAD también se ha pronunciado y ha dicho: hay una atmósfera de odio alimentada desde la oficialidad. Y así siguen las palabras que se están expresando sobre el hecho que sucedió el día domingo, el asesinato de 2 militantes del FMLN y otros heridos. Los autores deben ser llevados ante la justicia, dice Brendan O'Brien, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. A la población la llamo para no seguir con espiral de violencia, dice Apolonio Tobar, procurador de los derechos humanos. Confiamos que la justicia hallará a los autores, dice el embajador de Francia. Y Arena condena la violencia política, resultado visible de la incitación al odio, la intolerancia y la división, ha dicho el presidente de Arena, Eric Salguero. Y también el diario El Mundo publica esta mañana que arrestan a 3 empleados del Ministerio de Salud por ataque al FMLN. Un motorista, un vigilante privado y un agente del PPI, todos del Ministerio de Salud, detenidos. La Fiscalía lo cataloga como un hecho de intolerancia y confuso. Amplio repudio al ataque del FMLN, dice que desconfía de la PNC. Y así están. La seguridad, dice el diario de hoy, la seguridad del ministro de Alaví, ligado al ataque a caravana del FMLN. Bueno, este es un hecho bastante difícil, Javier, en medio de una campaña electoral que, pues, se dice, el presidente y su partido tienen mucho apoyo, pero hoy hemos entrado a un momento bastante difícil, ataques ya entre partidos o entre personas. Ese ataque parece bastante delicado porque no era, digamos, entre bandos de partidos, sino personas que dijo ayer Leonel Búcaro, un dirigente del FMLN, dijo acá que había un grupo de personas en vehículos esperando a esta gente, a esta caravana del FMLN, y así como sucedieron las cosas. O sea, era un hecho ya premeditado que estaban haciendo ahí, no eran con actos de violencia, ni eran aficionados a fútbol que estaban ahí, sino que era un hecho que estaba ya diseñado para ser así. ¿Esto preocupa, Javier?
Definitivamente nos indigna mucho, Julio, porque lo que estamos viendo son actos de violencia política. Todo eso nosotros pensamos que quedó atrás después de los acuerdos de paz. Yo por eso invito a los jóvenes a que lean un poco de historia, porque pareciera que los jóvenes están condenados a repetir los mismos errores que cometimos en el pasado. Si tú sembras odio, vas a cosechar violencia. Y lo que vemos desde hace meses es cómo desde la presidencia y desde altos funcionarios se viene sembrando el odio, predicando la violencia, la división, se viene desprestigiando, confrontando, peleando con todo el mundo. Tenemos un gobierno que desde que llegó al poder no ha hecho más que confrontar, Julio. ¿En qué momento van a gobernar? Nosotros queremos empezar a ver cómo vamos a resolver los problemas del país. Pero desde que llegaron hemos visto una confrontación y un pleito con medio mundo, con los diputados, con la Sala de lo Constitucional, con nosotros como sector privado, con la Procuraduría de Derechos Humanos, con el fiscal, con quién no se han peleado. Entonces, nuestro llamado ha venido siendo todos estos meses y continúa, trabajemos juntos, hay que empezar a resolver los problemas del país. Ya van a cumplir 2 años en el poder y no han atendido los problemas. Entonces, cualquier esperanza que los salvadoreños tuvimos con un cambio de gobierno, yo creo que se perdió, se convirtió en incertidumbre, se convirtió en preocupación. Y con lo que vimos el domingo, pues viene a corroborar pues de que esa violencia al final no trae bien al país. ¿Es fruto del discurso del presidente de la República y todo su gobierno? ¿Es fruto este hecho del domingo? Todo ese discurso que dicen muchos es un discurso de odio que se está generando desde Casa Presidencial. Yo en lo personal creo que sí, Julio, porque si tú tenés que desde la presidencia y desde el gobierno se está predicando el odio, entonces al final lo que cosechas es violencia. Fíjate que el presidente primero puso un tuit acusando al FMLN que era un autoatentado, como que ellos mismos habían cometido el crimen. Después salieron diciendo que eran fanáticos de la Alianza, que venían entusiastas por el partido. Después resulta que son 3 funcionarios de gobierno del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, Julio, si tú aquí en tu empresa maltratas a tu cliente, tus trabajadores eventualmente van a creer de que pueden hacer lo mismo que tú estás haciendo. De alguna manera, cuando el presidente utiliza ese tono de violencia, de odio, puede que muchos de sus seguidores se sientan empoderados para poder hablar y actuar igual. Entonces, nuestro llamado ha sido: dejemos la confrontación, dejemos la violencia, dejemos ese lenguaje de confrontación. Acordate que el presidente, por constitución, es el llamado a promover la paz y la armonía social. Y eso pues no lo hemos visto en nuestro país. ¿La empresa privada le preocupa esta situación? Ustedes han tenido tiempo ya para analizar estos hechos, Javier. ¿Qué posición han tomado ustedes, aparte de condenar, digamos, la violencia? ¿Qué posición toman ustedes como empresarios ante esta situación? Lo venimos señalando desde el 9 de febrero que se tomaron la Asamblea Legislativa. En ese momento, pues, los salvadoreños perdimos las esperanzas y vimos, pues, hacia dónde es el rumbo que nos quiere llevar este gobierno. Y desde entonces venimos preocupados porque se va acrecentando la confrontación. Lo hemos visto el domingo cómo ha acrecentado la violencia. Y al final eso no le ayuda a construir país, eso no le ayuda a nadie. Tenemos más desempleo, la gente va a tener mucha dificultad en encontrar empleo, va a haber más pobreza, va a ser difícil atraer nuevas inversiones, se nos viene una situación económica también muy complicada por el endeudamiento, por el problema fiscal. Entonces al final eso es el bienestar de los salvadoreños. Al final todo se resume que si tú gobiernas mal, los salvadoreños viven mal, no viven mejor. Y estamos preocupados porque se viene la tormenta perfecta: crisis política, violencia, pobreza, mala economía, desempleo, todo eso como que empieza a juntarse, y 2021, si no trabajamos juntos, puede ser un año muy complicado. El presidente de la República ha sacado un nuevo spot donde aparece diciendo que el país lo que necesita es tener una asamblea que lo acompañe a él.
una asamblea legislativa que deje de ser la asamblea de los corruptos, de los mismos de siempre, dice en su spot nuevo que ha sacado el presidente de la República, Javier, y él vuelve a hacer el llamado a la población para que en las elecciones vote por las personas que a él lo van a acompañar, por las personas que van digamos, a respaldar el trabajo del presidente de la República. Esto, digamos, pudiera sonar como algo natural de un político, decir, mire, hay gente que me apoya, hay gente que no me apoya, necesito gente que me apoye para comenzar a hacer los cambios de este país. Algunos han dicho aquí que se ha perdido ya 2 años y después va a haber un año final que es un año preelectoral también, el 2024, y en 2 años que el presidente cambie el país va a ser muy difícil, han dicho algunos analistas. Yo te pregunto sobre esto que el presidente está diciendo nuevamente, que necesita que los diputados en la Asamblea Legislativa que se van a elegir el próximo 28 de febrero sean a su favor, estén a su favor. El presidente ha tenido más recursos que cualquier otro presidente en la historia. La Asamblea le ha aprobado casi 3.800 millones de dólares y todavía no ha rendido cuentas en qué lo gastó. ¿Cómo puede decir de que no lo ha apoyado la Asamblea Legislativa? Ahora, de su parte se ha dedicado a confrontar y a desprestigiar a los diputados porque él quiere tener una mayoría en la Asamblea. Yo te pregunto, si el gobierno no ha hecho nada hasta ahora, ¿qué te hace pensar que teniendo la Asamblea lo va a hacer? No tiene planes, no hemos visto cuáles son sus propuestas, no sabemos cuál es el rumbo. Si ellos no tienen lo que se necesita para gobernar, mucho menos con 84 diputados lo van a conseguir. Nosotros, al contrario, creemos que una asamblea tiene que estar bien equilibrada, que todos los salvadoreños se tienen que sentir representados por algún diputado. No importa cuál es tu ideología, tú quieres tener un diputado que te represente tu ideología, tu manera de pensar, tus ideales. Por eso, mientras más partidos estén representados, más reflejo de la diferente ideología de los salvadoreños, Julio. Entonces, todo lo contrario, no querés una asamblea donde haya un partido que controle y decida todo, mucho menos un partido donde no sabes ni siquiera quiénes son los candidatos. Todavía no sabemos ni cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas legislativas. Lo único que vemos es una campaña del presidente y de Nuevas Ideas diciendo el 28 de febrero los vamos a sacar. Ok, y en vez de, perfecto, los vas a sacar, ¿y quién va a llegar a cambio? No hemos visto quiénes son los candidatos, no hemos visto qué proponen, no hemos visto qué leyes llevan. Lo único que están diciendo es, vamos a sacarlos. Pero ¿de qué te sirve sacar a unos si llegan otros peores? Y lo que hemos visto en Nuevas Ideas son mucha gente reciclada de otros partidos, ¿verdad? Es decir, gente que salió, que no tiene muy buena reputación. Entonces, creo que el presidente le está apostando a su popularidad para lograr una mayoría en la Asamblea. Pero el presidente ya es presidente, él no está corriendo, esta no es su elección. Aquí queremos ver quiénes son los candidatos a diputado y quiénes son los candidatos a alcalde que cada partido está proponiendo. Queremos ver cuáles son las propuestas, ¿verdad? Y no lo estamos viendo, Julio. Entonces, sí, nuestro llamado es a los salvadoreños, primero, vayan a votar. Necesitamos que todos los salvadoreños salgan a votar. No importa si están enojados con algún partido tradicional. Tienen donde escoger un montón de candidatos dentro de esos partidos o en otros partidos. Pero vayan a votar. Y segundo, nuestro llamado es, necesitamos una asamblea muy equilibrada, donde se discutan las leyes y donde todos los salvadoreños se sientan representados. No queremos una asamblea de títeres que solo van a llegar a decirle sí a todas las arbitrariedades que el presidente pida. La campaña electoral continúa. ¿Crees tú, tienen temor ustedes, los empresarios, que esta espiral pueda continuar, Javier? ¿Hay temor que, por ejemplo, los otros partidos reaccionen, digamos, y, como decimos vulgarmente, no se dejen, ¿verdad?, dentro de la campaña? Esto podría generar más problemas al interior del país, en el mismo San Salvador, si no se le pone un freno a esto. Mira, tenemos confianza en la madurez política de los partidos y que esto pues no va a generar más violencia. Pero nuestro llamado es a todos los salvadoreños que dejemos de lado la violencia. Podemos tener diferencias ideológicas, pero estamos todos juntos en el mismo barco, somos hermanos salvadoreños.
una contienda electoral no debería ser motivo de violencia, ¿verdad? Al contrario, es la celebración de la democracia. En ese sentido, pues esperaríamos que esto no lleve a más violencia. Nosotros como empresarios vamos a trabajar con los que salgan electos. Mira, pero en el caso de la violencia, la Fiscalía juega un rol muy importante, Javier. Todas las instituciones, no solo la Fiscalía, y nosotros tenemos fe que las instituciones van a funcionar. Es decir, estas situaciones ponen a prueba muchas instituciones democráticas, pero tenemos confianza que van a funcionar. Tener la Fiscalía, la Procuraduría, el sistema judicial, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, incluso dentro del órgano ejecutivo, tener funcionarios que tampoco se prestan a este juego sucio político, ¿verdad? No puedes generalizar. Javier, voy a hacer un corte, primer corte. Mira, te quiero dejar planteado, Javier Simán, para el próximo bloque, la preocupación de los empresarios. En algún momento el presidente de la República llegó a calificarte a ti como el propiciador de inestabilidad del país y se te veía siempre, tu nombre aparecía siempre, que estabas detrás de casi todo lo malo que estaba pasando en el país, estabas tú particularmente. Tú eres presidente de la ANEP, tú eres presidente del gremio de los empresarios que tienen rostro, que son visibles en el país, aunque el presidente los descalificara en su momento. Pero la situación que viene a continuación en el país en este año 2021, Javier, yo creo que lo has dicho muy bien, el problema económico es muy grave. Muchas personas de los sectores productivos del país están hablando fuertemente de las consecuencias que la pandemia pudo haber traído para el país y la situación normal también económica del país. ¿Qué preocupación muestran ustedes como empresarios ante esta situación económica, Javier? Pero sobre todo, yo te dejo planteado, ¿cómo van a lidiar ustedes en medio o enfrente de un presidente que los descalifica, que no les da, digamos, su lugar como ANEP, como empresarios, y a ti como representante de los empresarios? Te dejo planteado esto porque es importante analizar la situación económica del país. ¿Qué nos viene económicamente? Hay graves problemas económicos que se nos vienen. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Hola, junto a Sudagrip queremos darte unos consejos que te servirán a ti y a tu familia. Evita salir innecesariamente de casa. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Utilizar la mascarilla en familia es mejor. Evita el contacto con personas enfermas de gripe. Lava tus manos con agua y jabón. Recuerda mantener el distanciamiento social. Porque cuidamos de tu familia, recuerda, la vida es mejor sin gripe. Sudagrip, un producto PAI. Desde su formación, con la firma de los acuerdos de paz, la misión del Tribunal Supremo Electoral ha sido garantizar que cada voto refleje fielmente la voluntad ciudadana. 29 procesos electorales realizados en una forma eficiente, transparente y eficaz, observados por organismos nacionales e internacionales, y la vigilancia de los partidos políticos legalmente inscritos permiten al TSE asegurar resultados confiables. Porque tu voto tiene poder. El Tribunal Supremo Electoral fortalece la democracia y garantiza a la ciudadanía salvadoreña elecciones modernas y transparentes. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. El Salvador se prepara para un nuevo evento electoral. El oficialismo y la oposición miden fuerzas en unas elecciones legislativas y municipales que marcarán un antes y un después en la configuración del mapa político de nuestro país. Seguiremos de cerca el recorrido del calendario electoral, así como las propuestas y perfiles de los candidatos, en Radar Electoral. De lunes a viernes desde las 8 p.m. por la señal de TVX. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Salvadoreño Corazón de Acero sigue dando lo mejor de ti para que puedas llegar hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Este espacio es por cortesía del Sistema Fede Crédito. También queremos aprovechar para hacer unos saludos a Martín García, a Luis Paz, a Esteban Alfaro y a René Navas, que se conectan. Hay mucha gente conectada en este momento en nuestras diferentes plataformas, en YouTube,
en Twitter, en Facebook. Están conectadas muchas personas y están comentando acerca de la entrevista que tenemos con el presidente de la ANEP, Javier Simán. Javier, yo te dejaba planteado un poco, en la realidad, ¿qué dicen los números de la economía de nosotros? Y te dejo planteado esto agregándole. El presidente dice que la situación del país está mal porque nos han gobernado los corruptos, pero va a estar mejor después del 28 de febrero porque él va a tener a su favor una asamblea que le va a apoyar. Pero en la parte económica, los números son fríos, las situaciones son reales, nos vamos a enfrentar a situaciones concretas, reales sobre el tema económico, todos los salvadoreños. Los salvadoreños votaron por el presidente Bukele porque prometió resolver muchos problemas históricos. ¿Por qué a casi 2 años de su gobierno siguen echándole la culpa a los gobiernos anteriores? Si eso ya lo sabíamos, es decir, ahí al presidente Bukele lo eligieron para que venga a resolver esos problemas. Pero seguimos oyendo las mismas excusas, Julio. No, es que los 30 años, los 20 de Arena, los 10 del FMLN, pues sí, y no ellos venían a resolver eso, pues. Pero no hemos visto un plan, no hemos visto una ruta, no sabemos hacia dónde nos llevan, ¿verdad? No hay plan de recuperación económica, no había plan de salud, no hay plan de educación, no vemos. No hay plan de agricultura. Tú tienes a los agricultores quejándose que por qué importan tantos granos, maíz, frijol, arroz de México, en vez de comprar el grano aquí, cuando hemos tenido cosecha histórica, ¿verdad? Hemos tenido una buena cosecha. Entonces, definitivamente no vemos un rumbo. Y un gobierno que no tiene rumbo, aunque le deje 84 diputados, no nos va a sacar adelante, al contrario, más nos va a hundir. Entonces, en ese sentido, las cifras hablan por sí mismas. Todos los países hemos enfrentado la pandemia, esa no es excepción, pero tiene mucho que ver cómo cada país, cada gobierno la enfrentó. Entonces, cuando tú ves Guatemala, que está con una economía menos 2%, te preguntas, bueno, ¿y por qué Guatemala, que está a la par de nosotros, le está yendo mejor y nosotros estamos a menos 9%? Si cerramos 2020. 2020. Menos 9. Si tú ves Honduras, que además de la pandemia enfrentó 2 huracanes y está en menos 5%, ¿cómo es posible que ante la misma pandemia y ante 2 huracanes su economía esté mejor que la nuestra? Entonces, obviamente la manera en que el gobierno enfrentó la pandemia destruyó la economía. Nosotros fuimos los primeros en decir, miren, hay que salvar vidas, pero también hay que salvar empleos. ¿Qué hizo el gobierno? Empezó a arremeter contra nosotros, que solo nos preocupaba el dinero. No, nosotros nos preocupa las fuentes de empleo, porque 70% de los salvadoreños salen todos los días a buscar qué van a comer. No tienen para encerrar los 30 días, ¿me entendés? Y esa información nosotros la teníamos y por eso señalábamos, no pueden cerrar el país 5 meses. Eso nos hizo perder muchísimos empleos, nos hizo cerrar muchos negocios, Julio. Hay más de 2.000 negocios que ya no volvieron a abrir. Hay aproximadamente 52.000 empleos formales que ya no volvieron. Y acuérdate que en nuestro país 75% de la economía es informal, o sea que eso es peor aún. Entonces se viene una situación muy delicada. Pero el gobierno no les ayudó a estas empresas. Había un plan para poder ayudarles, pagarles planilla, darles dinero. Había un fondo también que se insistió y que muchas empresas estaban como esperanzadas de recibir ese dinero para poder pagar, Javier, por lo menos unos 3 meses de planillas. Esa es la propuesta que hicimos desde ANEP y a través de la Asamblea Legislativa se aprobó un fondo de $1.000 millones. Al final, por el conflicto que tuvo el presidente con la Asamblea, eso llegó muy tarde, ya cuando las empresas habían cerrado, y además se está manejando un fondo más pequeño desde Bandesal, que sí ha ayudado a algunas empresas, pero la idea que se tenía de darle un impulso a la economía no llegó y no llegó a tiempo tampoco. Entonces, mira, tú tienes que entender que los presidentes populistas necesitan a alguien con quien confrontar. Eso les sube su popularidad. Lo vimos con el presidente Tony Saca, lo vimos con el presidente Mauricio Funes. Ojo, no lo vimos con el presidente Sánchez Serén. Él no confrontó con el sector privado, al contrario, hubo acercamiento con el sector privado. Entonces, nosotros eso no nos quita el sueño, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es lo que tenemos que hacer, y todos los días trabajamos con emprendedores,
con cooperativas, con el sector agrícola, con los ganaderos. Con todos ellos estamos trabajando para apoyarles a que salgan adelante en esta crisis. Claro, fuera mucho mejor si desde el gobierno pudiéramos trabajar juntos, pero obviamente el gobierno no tiene ningún interés en trabajar con el sector privado. ¿Cerrada la puerta del gobierno para ustedes, Javier, así de manera concreta? No hay ni una comunicación con la ANEP, con la empresa privada, ni una comunicación con el gobierno del presidente Bukele. Sí la hay, Julio. No hay directamente de Casa Presidencial con ANEP ni conmigo. Hay con algunos gremiales y con algunos sectores. Y como yo he dicho anteriormente, el sector privado vamos a aprovechar cualquier instancia que se abra para llevar nuestro mensaje, para llevar nuestro señalamiento, porque nosotros somos críticos de las cosas malas, pero también te traemos propuestas y tenemos propuestas para muchos de los problemas del país. Entonces, sí aprovechamos cualquier instancia, tenemos relación con muchos funcionarios públicos del Ejecutivo, buenos funcionarios con los que hemos trabajado por años, pero también trabajamos con los otros órganos, con el órgano judicial, con la Asamblea Legislativa, con los partidos. En fin, nuestra labor es con todos los actores políticos, organismos internacionales, instituciones autónomas. Entonces, si el presidente no quiere trabajar con nosotros, pues es su problema. Nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando con quienes salgan electos en esta próxima elección, porque tenemos que proponer buenas leyes para sacar el país adelante. Pero ignorarlos a ustedes no parece ser inteligente, Javier, de manera muy práctica. Es decir, cerrarle la puerta al sector privado, cerrarle la puerta a una gremial tan importante como la de ustedes, por lo menos esa es lo que hemos conocido por muchos años, por ejemplo, de ANEP. Mira, la ANEP representa 55 gremiales, cada una de un sector diferente de la economía, y en total son aproximadamente 14,000 empresas. En realidad representamos a todo aquel que se gane el sustento por su propio esfuerzo, que no gana un salario del gobierno. Ellos son sector público. Nosotros somos sector privado. Tú sos sector privado, Julio. Tú tienes tu propio medio de comunicación. Entonces, los profesionales, los médicos, las cooperativas, todos ellos somos sector privado. Y nosotros hablamos por ellos. ANEP, como yo te he comentado anteriormente, 96% de los que representamos en ANEP son pequeñas y medianas empresas. Son aquellos que no tienen quien hable por ellos. La gente piensa que ANEP representa a los grandes, ricos empresarios. No, si los grandes tienen quien... Ellos hablan por sí mismos. Ellos tienen manera de que los escuchen. Pero los pequeños y los medianos, nosotros hablamos por ellos. Y cuando hablamos por ellos es porque hemos escuchado sus problemas, Julio. Cuando yo te hablo de los agricultores, es porque nos hemos reunido con ellos. Sabemos los problemas que están pasando. Cuando yo te hablo de los ganaderos y de los procesadores de leche, es porque entendemos los problemas que están enfrentando y llevamos esas propuestas para resolver sus problemas. Si el gobierno no nos escucha, y es porque entendemos el gobierno ahorita está en campaña política y quiere confrontar con todos y quiere hacernos ver como que todos son los mismos de siempre, pero pareciera que los mismos de siempre se pasaron con el presidente, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos actores de partidos políticos, nosotros no somos partido político. Yo soy dirigente empresarial, entonces allá ellos en su cancha política, Julio, que hagan lo que ellos quieran. Nosotros en la cancha económica vamos a seguir proponiendo y apoyando a los emprendedores. El sector productivo en general, y muchas veces la ANEP en la historia de nuestro país, Javier, ha jugado en algunos tramos roles bien importantes. Tú dices que la situación del país es bastante delicada a nivel político, a nivel económico, y ahora estamos trabajando la parte de la relación del presidente con ustedes. En algunos momentos de la historia del país, ANEP ha jugado un rol protagónico que inclusive ha llevado a cierre de empresas, a paros, a huelgas, a hacer llamados con bandera blanca sobre situaciones particulares que se han dado en la historia de nuestro país, Javier. Ustedes como gremio, ¿qué piensan de esta situación? Si esta cuestión que ustedes plantean, estos problemas que se plantean en este momento con el gobierno que tenemos, ¿ustedes no consideran alguna acción que pueda hacer el llamado al país sobre la situación
a veces insoportable que ustedes puedan estar percibiendo de lo que se vive en el país? Ojalá no tengamos que llegar a eso, Julio, porque nuestro país ya cuenta con instituciones democráticas. Después de los acuerdos de paz, la separación de órganos del Estado y diferentes instituciones son las que tienen que garantizarnos esa estabilidad democrática. Y ningún negocio puede prosperar si no existe esa estabilidad, si no existe esas leyes que te permiten emprender tus negocios. Acordate que los políticos y los gobernantes se les olvida que el poder emana del pueblo, que es el pueblo el que los elige para que administren el gobierno. De alguna manera el que llega al gobierno se empodera y se cree que es un emperador. Por eso nosotros les recordamos a los gobernantes que ellos están ahí para servir, no para servirse. Entonces eso, por supuesto que les incomoda a los gobernantes, que el sector privado les esté reclamando, que les esté señalando la corrupción, que les esté señalando las arbitrariedades, los abusos de poder, y por eso la agarran contra nosotros. Pero nosotros no somos partido político, no estamos corriendo por ningún puesto, no buscamos votos, no buscamos popularidad, no nos afecta que nos critiques, no nos afecta que nos insultes. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca hacer. Y nuestro trabajo es señalar esos abusos y hacer un llamado a que el gobierno gobierne dentro de lo que la Constitución define. Y también un llamado a los ciudadanos, porque si no ejercemos nuestros derechos, los vamos perdiendo. Estamos dejando que los gobernantes cada día nos vayan limitando nuestros derechos y se vayan empoderando cada vez más. Ok, voy a hacer un nuevo corte, Javier. Mira, se ha analizado y se dice que el Fondo Monetario Internacional ha mandado una carta al gobierno de la República diciéndole cuáles son las vías, cuáles son esas vías alternas que tiene ante la situación crítica económica que estamos viviendo. Una de ellas, dicen, según se plantea en el análisis, el incremento de los ingresos al Estado por la vía del IVA. Y otros dicen que podría ser considerado, algunos analistas han dicho, es tasarlos más a ustedes como empresarios con más impuestos. Yo quiero preguntarte eso, Javier, ¿cómo analizas tú? Y si tú crees que el gobierno, como decimos vulgarmente, va a topar, en el sentido de decir que va a tener que tomar una acción pronto en el tema económico, porque si no se puede ahogar económicamente el país. ¿Y cuál es esa vía? ¿Ustedes a qué le apuestan los empresarios? A que se paguen más impuestos. Inclusive se llega a cuestionar bastante. Es que si los empresarios, ahí pueden estar comentando ahorita, es que si MAN pagara todos los impuestos y no evadiera impuestos, este país fuera diferente. Algunos lo ven así, inclusive sacar el tema de la evasión y la elusión fiscal. Eso platicamos con nuestro invitado esta mañana, Javier Simán, presidente de la ANEP. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Hola, junto a Sudagrip queremos darte unos consejos que te servirán a ti y a tu familia. Evita salir innecesariamente de casa. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Utilizar la mascarilla en familia es mejor. Evita el contacto con personas enfermas de gripe. Lava tus manos con agua y jabón. Recuerda mantener el distanciamiento social. Porque cuidamos de tu familia, recuerda, la vida es mejor sin gripe. Sudagrip, un producto PAI. ¿Deseas hacer cita con nuestros especialistas? Llámanos al 2261-3001 o escríbenos en WhatsApp al 7501-9489. Y recuerda seguirnos en redes sociales como Centro Clínico Escalón en Facebook, Twitter e Instagram. Yek techitaget, tichiptiwit, tiwanteuti palsutsitan, yahigatesu, tiweli tinagat nin, hasta tiginaxit. Hechos con manos de dioses, forjados con maíz, en una tierra de jaguares dando lo mejor de sí. Hoy
te canto a ti, para que sepas quién eres, una promesa al mundo de ser los mejores. Somos esa chispa en la mañana que al buscar el pan te levanta, encender el fuego tempranito y cultivar en sus ojitos, herederos de un tesoro, el mejor nombre del mundo y una tierra rica que entregarle al futuro. Salvadoreño, corazón de acero, no te detengas para que puedas llegar hasta donde quieras. Inquietos y soñadores, entre milpa y barro, nos criaron con tradiciones, fuimos hechos con ingenio para crear un mundo nuevo. El salvadoreño que eres tú. Dale vida a tus deseos, vuela alto tu pasión, porque si vale la pena la sonrisa de los niños. Encumbremos todos nuestros sueños. Tan flexibles como el mangle, nos volvemos a inventar en el campo, el pueblo, la ciudad, para crear nuevos caminos y llegar tan lejos como siempre hemos querido. Volvemos a florecer mucho más fuertes que antes. Somos tierra y afán, somos siembra, corte y arranque. Somos siembra, corte y arranque. Somos hechos contra balas, la historia es testigo. Ni tormentas ni terremotos han podido con nosotros. Nos levantamos con aroma a café molido. Como la caña cuando se exprime sabe mejor. Salvadoreño, corazón de acero, no te detengas para que puedas llegar hasta donde quieras. Hechos de fuerza, costa, volcán y río, tan fuertes como el viento. Nunca te detengas para que puedas llegar hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Continuamos en Encuentro con Julio Villagrán. El presidente de la ANEP, Javier Simán, me acompaña esta mañana. Muchos comentarios, saludos especiales para todos aquellos que desde los Estados Unidos están comentando, desde España también, comentando y preguntándole al presidente de la ANEP, Javier Simán. Yo te dejaba planteado, Javier, este tema. Se habla de, inclusive el gobierno ha inaugurado un día contra los evasores, el jueves de los evasores, y hacen una publicidad sobre los evasores. Y nos dan a entender, Javier, por lo menos esa es mi percepción, que el problema está en ustedes los empresarios que son evasores de impuestos y que ahí está el gran problema. Pero también a nivel, digamos, general, en torno a la economía, se ha dicho que el Fondo Monetario Internacional ha dado propuestas al país para salir adelante. Y dos propuestas que de manera concreta dicen que se plantean, uno es el aumento del IVA y el otro es el aumento de los impuestos a los empresarios. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Primero hablemos de impuestos, Julio. Yo tengo 40 años de vida laboral y siempre he pagado mis impuestos cabalmente y oportunamente. Los empresarios pagamos impuestos en nuestras empresas y pagamos impuestos en lo personal. Jamás tuve una acusación de evasor. ¿Por qué cuando me siento en la silla de la presidencia de ANEP empiezan los ataques de que yo soy evasor? ¿No te parece sospechoso? Resulta que el ministro de Hacienda, antes viceministro, es el que fue a poner una denuncia a la Fiscalía contra una empresa en la que me relacionó a mí. Pero yo ni siquiera estoy mencionado en la acusación a la Fiscalía. No soy parte de la denuncia, pero públicamente la usaron para desprestigiarme a mí. Incluso irresponsablemente hablaron de que se debían 293 millones. Y la gente repite esa cifra sin siquiera entender. Para que una empresa te deba 293 millones en un año, tuvo que haber vendido más de $1,000 millones, Julio. ¿Cuál empresa en el país vende eso? Entonces yo invito a la población a que no repita tonteras, que estudie, que
que investigue, porque a veces te da risa ver las tonteras que repiten y muchos los mismos funcionarios. Yo no tengo ninguna acusación en la Fiscalía por evasión fiscal. El ministro de Hacienda me quiso relacionar con un caso de otra empresa. Y yo ya lo demandé al ministro por esa falsedad material, por esos actos arbitrarios. Sé que el ministro de Hacienda está preparando una acusación contra mí para desprestigiarme, pero no han encontrado nada. Tengo 104 requerimientos fiscales que he contestado, todos a la fecha. Entonces, el tema de evasión lo está ocupando este gobierno para desprestigiar a cualquiera que opina diferente que ellos. Por supuesto, yo represento al sector privado, somos críticos de este gobierno. Si no encuentra con qué destruirme, se están inventando casos de evasión. No te niego que hay empresas que tal vez no pagan sus impuestos, y yo sí creo y apoyamos la labor del Ministerio de Hacienda en lo que son las auditorías. Las empresas nos auditan todo el tiempo, nos están auditando de aduanas, nos están auditando por impuesto de renta, nos están auditando por impuesto de IVA, y los atendemos, y nosotros no nos oponemos a las auditorías de Hacienda orientadas a que declaremos bien y a aumentar la recaudación fiscal. Mucha gente habla de evasión y de ilusión sin siquiera entender qué son esos términos, Julio. La evasión es ilegal, el contrabando es ilegal, la ilusión no. La ilusión es que tú utilizas todos los mecanismos que te da la ley para reducir tu carga tributaria, depreciación, amortizaciones, eso es normal. Así como cuando uno declara la renta, que dice ponele tal cosa para que se te baje la declaración. Algo así como la ley, funciona a nivel de persona, digamos. A nivel de persona, la ley te permite deducir ciertos gastos médicos, claro, gastos de escolaridad de tus hijos y ciertas donaciones a fundaciones de beneficencia. A nivel de empresa, tú puedes deducir gastos de depreciación, de amortización. El Código Tributario lo dice. Y porque tú utilices esas instancias no estás cometiendo una ilegalidad. Y yo te voy a decir, a los empresarios no nos molesta pagar impuestos cuando estamos viendo que se hacen buenas obras. Pero cuando tú ves que los impuestos hay corrupción, hay supuestos actos de robo de los recursos, entonces vos decís, yo para qué voy a pagar, yo prefiero hacer buena obra, ¿verdad? Entonces, claro, a nadie le gusta pagar impuestos cuando el impuesto se lo están robando. Nosotros queremos ver obras. Este gobierno es el que más recursos ha recaudado, tanto en deuda como en impuestos que recauda. ¿Y dónde están las obras, Julio? ¿Estamos mejor en salud? ¿Estamos mejor en educación? ¿Estamos mejor en seguridad? Entonces la población se pregunta, ¿qué estás haciendo con mis impuestos? Entonces cuando tú traes el tema, que cómo va a hacer este gobierno para pagar la deuda, tiene pocas opciones. Este gobierno va a aumentar el IVA, lo cual va a afectar a los más pobres, ¿verdad? Eso causa inflación, eso causa que todo se vuelva más caro. ¿Tú crees que en esa línea va el gobierno? El gobierno creemos que se ha comprometido a subir el IVA a varios puntos. Y eso sería desastroso porque a quien más va a afectar es a los más pobres. ¿Qué información tienen? ¿Cuántos puntos aumentaría el IVA? Mira, no podemos confirmar porque todo es especulación. Pero cualquier punto que le suban al IVA, a quien más afecta es a los más pobres, causa inflación, quiere decir que todos los precios se vuelven más caros y la gente se queda con menos dinero en su bolsillo. Eso va a ser después de las elecciones, me imagino. Por supuesto, porque esa es una medida muy antipopular y si lo hacen antes de las elecciones les va a costar caro. Lo van a hacer cuando ya tengan la asamblea que apruebe sin oposición un aumento del IVA, lo cual, como te digo, va a afectar a los más pobres. ¿Cuál es la otra opción? Aumentar impuestos a las empresas o a la población. ¿Cuál es el efecto de eso? Deprime más la economía, porque las empresas tienen menos dinero que invertir. Tú como ciudadano, si pagas más impuestos, te queda menos dinero en la bolsa, menos dinero para ahorrar, menos dinero para tu familia, menos dinero para comprar carro, casa. Entonces la economía se deprime. Eso quiere decir que va a haber menos empleos, la gente va a estar peor. Entonces, cualquier cosa que el gobierno haga mal tiene un impacto en la economía. Y la economía, por supuesto, refleja el bienestar de la población. ¿Qué otras opciones tiene? Sacar colones, imprimir colones, lo cual sería peor todavía, ¿verdad? Porque te generaría una fuga de dólares del país
y ahuyentaría las inversiones. Aunque la ley lo permite, porque estamos ante una ley de bimonetarismo, Javier. La ley te permite que los bancos tienen que recibir colones, pero no pueden dispensar colones. Es decir, si tú todavía tienes colones en tu alcancía, tú vas al banco y el banco está obligado a recibirte los colones y a acreditarlos al 8.75 por cada dólar, ¿verdad? Pero si el gobierno quisiera sacar colones, sería desastroso, porque a ti te van a pagar en colones. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer? Vas a ir a buscar dólares, porque tienes desconfianza que tu colón va a valer menos cada día. ¿Crees que están considerando esto del colón? Mira, tememos que sí. Algunos funcionarios no lo han negado rotundamente, han dicho por ahora no lo estamos pensando. Entonces eso te deja abierta la duda que si lo están pensando o no. Está el tema de las pensiones. Los gobiernos están tentados a meter mano en los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de dólares que no son del gobierno, no son de las AFPs, no son de nosotros los empresarios. Son cuentas de ahorro de cada uno de nuestros trabajadores, donde está ahorrando para retirarse. Pero los gobiernos meten mano. Desde el gobierno de Tony Saca le metieron mano, obligaron a las AFPs a que tu dinero de pensión lo inviertas en deuda del gobierno. Y el 80% de tus ahorros ya están invertidos en deuda del gobierno. Eso que ha hecho que te paguen el 1% de interés, cuando las AFPs, en lo que han logrado invertir bien, han conseguido 9,5%. Déjanos entender bien, Javier, por favor. O sea, las AFP tienen el dinero de todos los cotizantes para el sistema previsional. Ese dinero así en grueso que tienen las AFP, el gobierno puede disponer de él en algún momento. Este gobierno está disponiendo de ese dinero, está tomando de ese dinero para poder salir adelante económicamente. No puede disponer. No puede disponer. Pero ha metido mano ilegalmente. Todos te dicen que se privatizaron las pensiones. Eso no es cierto. Lo que se hizo es que se le dio a cada trabajador la oportunidad de tener su propia cuenta de ahorro. Entonces, así como tú tenés tu cuenta de ahorro en el banco, así tenés tu cuenta de ahorro de pensión con una AFP. AFP es como el banco. El banco no es dueño de tu dinero. Tú sos dueño de tu dinero. ¿Tiene algunas restricciones porque yo no puedo hacer uso de ese dinero cuando yo quiera, por ejemplo? Deberías de poder hacer uso. Si tú tienes una cuenta de ahorro con el banco... No, hablo de las pensiones. En las pensiones hay ciertas restricciones porque las AFP están obligadas por ley a invertir tu dinero para generarte una rentabilidad que te haga crecer tu ahorro. Entonces, lo que ha pasado es que los gobiernos han metido mano en tu ahorro, obligando a las AFPs a invertir en deuda del gobierno. De esa manera han metido mano. ¿Cuánto es la cantidad que tienen? El ahorro de los trabajadores es como 11,000 millones de dólares. 11,000 millones de dólares. Y de esos 11,000 hay como 8,000 que ya están invertidos en deuda del gobierno. ¿No puedes explicar esa parte, Javier, por favor? Mira, el gobierno lo que hizo es obligar a las AFPs a que compraran bonos del Estado, que pagaban 1,5%. Entonces, esos 8,000 millones han dejado de ganar 300 millones al año. Multiplica eso por 15 años, es un montón de dinero que el gobierno, el Estado, a través de diferentes gobiernos, le ha robado o le ha quitado a los trabajadores nuestros, porque no les ha dejado que sus intereses se acumulen. Hay 3,000 millones que todavía las AFPs han invertido en otros títulos, valores, que les están generando buena rentabilidad. Entonces el tema era, el gobierno nunca debió haber metido mano en los ahorros de los trabajadores. Ok, voy a hacer la última pausa, Javier. Mira, están preguntando qué posición tenés sobre el tema del salario mínimo. Dicen, no, es que los empresarios no quieren tocar salario mínimo y han presionado a los gobiernos para que no se toquen salario mínimo. Te pregunto de eso. ¿Hay alguna amenaza que se pueda hacer, digamos, el tema de la privatización de las pensiones pueda nuevamente volver al Estado? Es que las pensiones, como te decía, nunca se privatizaron. Te voy a dejar eso, porque te quiero dejar eso. Tenemos unos minutos, Javier. Explícame, por favor, si hay una amenaza, si se ha escuchado que es muy posible que, de nuevo, el tema pensiones pase al Estado, y también sobre el salario mínimo. Te pregunto esos dos últimos temas, porque la gente me está preguntando. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán.
La fiesta de la primavera o celebración del Año Nuevo en China está por llegar, y para que conozcas cómo se celebra una de las festividades tradicionales más importantes del calendario chino, hemos preparado para ti una programación especial que te transportará a una fiesta llena de colorido, danza y fuegos artificiales. Y como sabemos que eres amante de la cultura china, también podrás disfrutar de documentales sobre patrimonios culturales de esta gran nación y su lucha para erradicar la pobreza. Disfruta este especial del 1 al 12 de febrero, de lunes a viernes desde las 9 p.m, a través de la señal de TVX. Estás viendo Encuentro con Julio Viagra. Nos quedan unos minutos, vamos a aprovechar con el presidente de la ANEP, Javier Simán, que ha sido muy fino en aceptar nuestra invitación de esta mañana de martes 2 de febrero. Javier, el tema del salario mínimo es bien sensible. Es que los empresarios nunca van a estar de acuerdo en aumentar el salario mínimo a los empleados. Es que ellos no dejan que pase una ley que incremente el salario mínimo. Ese es un tema. Y el otro, ¿será posible que se nacionalice, esa es la palabra, ¿verdad?, de nuevo el sistema de pensiones y que las AFP puedan quedar a un lado? Esas dos preguntas te tiro. Con el de pensiones primero, las pensiones no se privatizaron. Lo que se hizo es que se le dio a cada trabajador la libertad de abrir una cuenta de ahorros en la AFP que quisiera para ir ahorrando de pensiones. Es decir, son cuentas individuales de ahorro de cada uno de los trabajadores. El riesgo no es que se privatice, el riesgo es que se nacionalice, es decir, que el gobierno confisque esos ahorros o que de alguna manera le echen mano a ese dinero que no es de las AFPs, no es del gobierno, ni es del sector privado. Las AFPs nada más administran. Las AFPs administran tus ahorros de pensión, así como un banco administra tu ahorro en la cuenta bancaria. ¿Tú permitirías que el gobierno meta mano en tu cuenta de ahorros del banco? No. Entonces, ¿por qué permitís que el gobierno meta mano en tu cuenta de ahorro de pensión? Si es lo mismo. Con el tema del salario mínimo, Julio, el sector privado no se opone. De hecho, pagamos salarios arriba del salario mínimo. Lo que nos oponemos es que los políticos decidan el salario mínimo. Ese es un tema técnico, es un tema económico. No le corresponde a los políticos estar prometiendo aumento de salario mínimo cada vez que viene una elección. Es un tema que lo hacen populista. El salario mínimo es un tema que hay que hacer números económicos. Hay que ver cómo está la economía, cómo está el desempleo, cuánto estamos creciendo. Porque si tú subes el salario mínimo demasiado rápido y muy alto, lejos de ayudarle a la gente, te causa dos impactos. Primero, te genera desempleo. Y segundo, te genera un aumento de los precios muy rápido y entonces tu capacidad adquisitiva de nada mejoró. Eso pasó la vez pasada. Se aumentó tan rápido que todo subió de precio tan rápido que entonces al final ganaste más, pero gastaste más. No hubo una mejoría en los ingresos de la gente. También está el tema inflacionario, Javier. Exacto. Eso pasó, Julio. ¿Qué pasó? Que aumentaste el salario mínimo tan drástico y tan rápido que las panaderías inmediatamente subieron 10%. Las empresas de seguridad no había entrado el aumento y habían subido los cobros. Entonces todos los precios empezaron a subir antes que entrara el salario mínimo. Entonces, si a ti te aumentaron, ya eso se te fue por el aumento en los precios, que es lo que le llamamos inflación. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo en revisar el salario mínimo todos los años, pero primero de una manera técnica, económica, tomando en cuenta estos factores. Y segundo, no por los políticos, porque no le corresponde ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Hay una Comisión Nacional del Salario Mínimo que por tratados internacionales con la OIT está conformada por gobierno, sector laboral y sector empresarial. Ahí está la ANEP y las gremiales empresariales y están los sindicatos que representan a los trabajadores. Y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad, Julio? Entonces, claro, estamos de acuerdo en revisarlo todos los años, estamos de acuerdo en que tiene que ser en la comisión,
No creemos que los políticos deben involucrarse, es un tema técnico y hay que evaluar cómo está la economía. Porque de lo contrario, lejos de generar empleos, que es lo que queremos, lo que haces es que los pocos que tienen empleo ganan más, pero muchos se quedan sin empleo. Y lo que queremos es promover el empleo. Los políticos, como tú dices, muchas veces en los temas estos proponen cosas o dicen cosas que al final son temas políticos, así como la gente dice, es política, ¿verdad? Por ejemplo, Mauricio Funes en su momento dijo, voy a crear la fábrica de empleo, ¿verdad? Y aquí él, platicando con nosotros, lo tuvimos vía Zoom, él decía, no, era una especie de una figura, digamos, de decir, íbamos a generar empleos, condiciones. Pero los políticos te ofrecen empleos, Javier. O dicen, o vamos a propiciar para que haya más empleo. Pero realmente eso nace prácticamente en la empresa privada. ¿Quién genera empleos? La empresa privada. El político solo ha generado empleos en el sector público. Cuando Mauricio Funes llegó al gobierno y cuando salió Sánchez Serén, en esos 10 años, el FMLN aumentó 44,000 empleados públicos. Este gobierno del presidente Bukele en 19 meses ha aumentado casi 8,500 empleados públicos nuevos. Y yo te pregunto, ¿para qué tenemos más servidores públicos si no vemos la mejora en los servicios públicos? Acordate que los gobiernos que van saliendo meten gente antes de irse porque quieren dejar a sus cheros allá adentro. Y el gobierno entrante mete a sus militantes que le ayudaron a ganar la campaña para premiarlos. Entonces lo que tenés es un gobierno que cada vez sigue creciendo más, que nos cuesta más, pero que no nos está dando mejores servicios. Entonces tú me preguntabas cómo va a ser el gobierno para enfrentar. Nosotros no queremos más impuestos. Nosotros queremos que se apriete el cincho el gobierno y que deje de estar gastando y despilfarrando y que combata la corrupción y que rinda cuentas en qué gasta y que invierta más en infraestructura y no en gasto ordinario. ¿En qué está despilfarrado este gobierno, crees? Bueno, tú has visto supuestos actos de corrupción en la compra de medicamentos, en la compra de equipos médicos y de equipos de protección en esta pandemia. Hemos visto cómo se importan granos para esa bolsa de víveres en vez de comprarlo en nuestro país. ¿Verdad? Tú has visto todos esos actos de corrupción. Esto es así, es confirmado. El gobierno, en lugar de comprar en los locales, les ha comprado a los mexicanos. Tú has visto que se han importado grandes cantidades de granos y estamos viendo a los agricultores nacionales quejándose que por qué no le compran a ellos. Si el gobierno quisiera fomentar la agricultura, hubiera dicho, los próximos 6 meses yo voy a comprar maíz a este precio. Y hubieras tenido un impulso bien fuerte a la agricultura. Pero lo ves comprando barcos de granos para esas bolsas de víveres que bien ayudan a la población. Pero la población lo que quiere es trabajo. El tema del desempleo, cerremos, Javier. ¿Cómo estamos a nivel de desempleo luego de todo lo que hemos vivido el 2020? Hemos perdido 52,000 empleos formales. Nuestra economía está a menos 9%. Nos va a tomar 3 años regresar a donde estábamos en enero del año pasado. Es decir, que si acaso tenemos buen crecimiento estos próximos 3 años, solo va a servir para regresar a donde estábamos antes de la pandemia. Hemos retrocedido 5 años en empresas, hemos retrocedido 12 años en empleo. Por eso es importante que trabajemos juntos, Julio. Por eso señalamos lo que se está haciendo mal y invitamos al gobierno a sentarnos a trabajar y a dejar de lado la confrontación. Al final, ellos son los partidos políticos, ellos están en contienda, nosotros no. Nosotros vamos a terminar trabajando con quienes salgan electos. Y vamos a seguir proponiendo y vamos a seguir siendo críticos de lo que no se hace bien. Porque nosotros lo que queremos es un buen gobierno. No nos importa de qué partido es, lo que queremos es un buen gobierno que ayude al salvadoreño a emprender y a vivir bien. ¿Rechazan ustedes el aumento del IVA? Definitivamente. El aumento del IVA va a ser inflacionario. Rechazamos aumento de impuestos en general mientras no rindan cuentas y se aprieten el cincho en el gasto público. Tenemos un año difícil económicamente, Javier. Pero necesitamos que el gobierno haga lo que debe de hacer y es gobernar, administrar las finanzas públicas. Pero lo que vemos es cómo están gastando los recursos
que no tienen porque toparon la tarjeta de crédito, se han endeudado mucho más. Es insostenible el ritmo al que nos llevan. Ningún gobierno va a poder salir adelante por sí solo, necesita trabajar no solo con nosotros, Julio, como sector privado, necesita trabajar de la mano con las universidades. Ahí están los intelectuales, ahí están los que nos van a dar nuevas visiones, nos van a dar buenas ideas, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con los sindicatos, hay que trabajar con los profesionales, hay que trabajar de la mano con los medios de comunicación para que informen a la población. Este es un trabajo de todos los salvadoreños. Necesitas un gobierno que quiera trabajar con todos los salvadoreños, no que esté confrontando con todos los sectores. Cerremos ya. ¿Qué llamado le haces a la población en medio de las próximas elecciones, Javier? Mira, primero un llamado a todos a mantener la paz y la armonía social. No podemos permitir que diferencias ideológicas nos lleven al odio, a la confrontación y a la violencia, porque eso mismo es lo que nos llevó a una guerra entre hermanos que duró 12 años, ¿verdad? Yo no menosprecio los acuerdos de paz. Creo que los acuerdos de paz pusieron fin a la guerra, no resolvieron nuestros problemas, pusieron fin al conflicto armado para que empecemos de cero nuevamente. Claro, nos ha tomado muchos años, pero hay buenas instituciones que debemos de fortalecer para que el país continúe fortaleciendo su democracia. Y un llamado a que vayamos a votar, no por más descontento que estemos de la clase política. Si queremos cambiar la manera en que se hace política, tenemos que enrollarnos las manos y por lo menos ir a votar. Yo los invito a que se enrollen las mangas y se metan en los partidos políticos a cambiarlos. Pero destruir los partidos tradicionales no te ayuda en nada. Cambiarlos sí, democratizarlos, transparentarlos, abrirlos para que caras nuevas participen. Para nuestra satisfacción vemos en esos partidos tradicionales más del 50% de los candidatos son personas nuevas en política. Eso nos da esperanza que viene pues nuevas caras, nuevas visiones que representan ideales de la población. Javier, quiero agradecerte que hayas venido con nosotros. Gracias a ti por esta oportunidad, Julio, y un saludo a tu audiencia local y sobre todo a los compatriotas pues, que ven tu programa desde muy lejos. Gracias, Javier Simán ha sido mi invitado de esta mañana de martes, día de la Candelaria hoy. Saludos nuevamente para todos los sonsonatecos que están de fiesta este día 2 de febrero. Ha sido la propuesta. Gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana miércoles estará con nosotros, es interesante esto, estará el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, estará con nosotros. Mañana vamos a despejar un montón de dudas sobre inhabilitaciones de candidaturas. Noel Orellana, nuestro buen amigo, viene mañana al set para platicar cuál es la situación de cara a las próximas elecciones que ya van a ser. En 26 días estaremos en elecciones para diputados, alcaldes y también para parlamentarios del Parlacen el próximo 28 de febrero, que por cierto vamos a estar aquí en este espacio, en TVX, vamos a estar con todo para poderles informar y poder llevar las voces importantes en el día de las elecciones. TVX, vamos a estar trabajando desde las 6:30 de la mañana, llevándole lo mejor de las elecciones del próximo 28. Mañana los espero en este mismo espacio. Por hoy, pasen todos un feliz día. A continuación, clase